Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a este culto vespertino en el cual seguimos alabando el nombre de nuestro Dios y dándole gracias por un aniversario más de esta iglesia, el Buen Pastor. Damos la bienvenida a nombre del consistorio y de los oficiales de esta iglesia. Les invitamos para que todos juntos, unánimes y con gozo, podamos alabar a nuestro Dios en esta tarde. Vamos a tener la lectura devocional que la encontramos en el Salmo número 90. Les invito para que busquemos en nuestras Biblias este salmo y lo podamos leer de manera unida, el Salmo número 90, que dice de la siguiente manera: la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el cielo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de ti, delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como en torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece y en la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, Jehová, oh Dios, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tus misericordias y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Hasta ahí la lectura del Salmo 90. Tenemos una oración de ofrecimiento en esta tarde. Bendito Dios, damos gracias que nos has permitido estar a lo largo de este día buscando tu rostro para hacer tu voluntad.
y darte gracias por las misericordias que tú tienes para tu iglesia. Gracias, Señor, porque a lo largo de 58 años te has manifestado de diferentes formas en esta tu iglesia y en cada uno de sus miembros. Y te rogamos, Señor, que tú sigas manteniéndonos de manera unida y sobre todo, Señor, de manera agradecida, sabiendo que tú eres el dueño de la obra y solamente nos das la oportunidad de poder ser siervos inútiles en ella. Te rogamos, Señor, que en este culto sea con gozo, con ánimo, Señor, para presentarlo delante de ti, y que cada uno, Señor, aún en la distancia, podamos unirnos y poder así, de esta forma, alabar y bendecir tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a continuar, hermanos, teniendo ahora un himno. Vamos a alabar a nuestro Dios a través del canto, entonando el 292, Dios descendió. Cantemos a Dios. Leamos la palabra de nuestro Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, de los versículos 1 al 11. Dice de la siguiente manera: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonemos con mucho gozo el himno número 282, Seguridad me dio Jesús. En su bondad al mundo malo descendió, y de hondo abismo de maldad en mi alma levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Su voz constante resistí, aunque el amante me llamó, tras su palabra recibí, y fiel me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Tortura cruel sufrió por mí cuando en la cruz Él me escaló. Con solo así salvado fui, y así me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Que soy feliz, yo bien lo sé, con esta vida que Él me dio, mas no comprendo aún por qué Jesús me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Es el momento de la oración de intercesión, donde se exponen los motivos tanto de gratitud como de petición. Esta oración la tendrá a su cargo el presbítero Guillermo Guillén Cruz. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación.
En esa confianza vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nuevamente nos permites continuar las actividades aquí en tu santuario, Padre. Y te damos gracias porque hoy estamos de júbilo, de gratitud en nuestro corazón por estos años que has permitido la vida a tu iglesia aquí en Veracruz. Gracias porque somos parte de un número de iglesias que colaboramos contigo en el establecimiento de tu reino sobre la tierra y en la expansión del mismo en este lugar. Gracias te damos, Padre, por todos los que conformamos este cuerpo glorioso de Jesucristo, que es la iglesia a la que tú llamaste y la has privilegiado, Padre, con esta tarea de compartir tu bendita palabra, el evangelio de poder, el evangelio de la gracia a los que no te conocen. Señor, agradecemos también las bendiciones que hemos recibido de ti en este día a través de la palabra, de la enseñanza de los maestros, de las maestras, de la atención de los niños, de los jóvenes, de los adultos, Padre, que hoy se han alimentado de tu bendita palabra. Permite, Señor, que tú sigas usando a tu siervo en este día, en esta tarde, para que tu palabra siga llegando al corazón de tu iglesia y a los que no te conocen también. Y Padre, agradecemos la bendición que has dado a los niños, a los jóvenes, a los adultos que en esta semana tuvieron la bendición, Señor, de un año más de vida. Gracias por esos cumpleaños que permites darle a mis hermanos, a nuestros jóvenes o niños, Padre, y agradecemos la dirección que tú tienes para ellos a través de los padres, a través de las familias, y sin duda también, Padre, el testimonio de tu iglesia para con ellos. Permite que sigan siendo instruidos en tu palabra y que tú sigas bendiciendo sus vidas y sus proyectos de vida también, Señor. Gracias, Padre, por los enfermos, porque has socorrido a los que han estado en cama en estos días, porque te has manifestado poderosamente en sus cuerpos, Padre, trayendo salud, trayendo alivio, Padre, a los que han estado en cama. Señor, agradecemos tu bendición, agradecemos tu cuidado, agradecemos tu bondad, tu misericordia para con todos, Señor, a quienes tu mano poderosa ha levantado del lecho de dolor. Y queremos también pedirte, Padre, que esta semana que inicia, tu bendición siga en medio de nosotros, en la obra de construcción de tu casa, a través de todos los recursos que has de enviar, Padre, y de tener una mejora en todo lo referente a nuestra gratitud para contigo, en lo material, pero también en el sostenimiento de esta tu obra espiritual, Padre. Ponemos en tus manos nuestras necesidades económicas, de trabajo, de salud, y rogamos que tú sigas conduciendo la vida de tu iglesia a través de tu palabra, a través de la dirección de tu Espíritu Santo, pero también, Padre, en el compromiso, en el testimonio, en el servicio, que cada uno, Padre, pueda tomar conciencia de esta responsabilidad delante de ti, y que tú sigas conduciendo la vida de esta iglesia, la vida de cada uno de los que colaboran como ministros, como organizaciones, Padre. Rogamos tu dirección, Padre, porque sin ella nada somos, Padre. Por eso agradecemos tu bendición, tu dirección, tu cuidado en esta obra que es tu iglesia, el Buen Pastor. Te agradecemos todas tus bendiciones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonemos el himno 328. ¡Qué gran Salvador es Jesús! Qué gran Salvador es Jesús el Señor, qué gran Salvador para mí. Protege mi vida de todo temor, refugio me ofrece a mí.
todo temor, de gozo sin plan plenitud. Protégeme, alma, de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis formas que doy, yo sé que tu amor feliz protección me dará, feliz protección me dará. Al ser transportado en las nubes feliz, con gloria mi Dios encontrar. Su amor infinito, su gracia sin fin, mis labios habrán de alabar. Protégeme, alma, de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis obras que doy, yo sé que su amor feliz protección me dará, feliz protección me dará. Estemos atentos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios a través del presbítero Guillermo Guillén Cruz. Rasgos del carácter del líder cristiano es el título del mensaje. Esta mañana estuvimos compartiendo ese jubileo por esos 58 años de vida que Dios nos ha concedido como iglesia. Gracias al Señor porque ahora podemos seguir vislumbrando un panorama con retos, con desafíos que van a requerir ciertos rasgos en el carácter cristiano y del cual quiero hablar esta tarde. En esta carta, el apóstol Pedro, un hombre anciano ya como él así se menciona, nos presenta precisamente esos desafíos que el liderazgo cristiano enfrenta en la conducción en la marcha que la iglesia tiene en el día a día. Y estos desafíos muchas veces tienen que ver también y son inherentes al sufrimiento que la iglesia ha de enfrentar, ¿sí? Pero bueno, Pedro nos habla precisamente de esos aspectos que van forjando la vida de los líderes, que van forjando ese temple que los líderes deben de desarrollar y con ellos enfrentar las vicisitudes, las diferentes adversidades, padecimientos que son inherentes a la marcha de la iglesia hoy día. Dios usa el sufrimiento, hermanos, en nuestras vidas para refinarnos y hacer de nosotros la clase de cristianos, la clase de líderes que Él quiera que seamos y que Él pueda así utilizar en los diferentes escenarios que hemos de enfrentar. En estos versículos del 1 al 4, Pedro nos enseña que el sufrimiento va a traer algunos beneficios en la formación y desarrollo de nuestro liderazgo. Y vamos a ver posteriormente cómo Pedro resalta que el sufrimiento también va a tener algunos frutos que tienen que ver con el ejercicio pastoral de estos líderes, con el oficio de cuidado, de apacentar la grey de nuestro Dios. Por lo tanto, decimos que el sufrimiento de Cristo en el pasado y el presente sufrimiento de los creyentes
y después la expectativa, la esperanza de la iglesia respecto a la segunda venida de Jesucristo. Esto es prácticamente el elemento que sustenta al creyente. Esta expectación de la irrupción, de la llegada de Jesucristo, es lo que va a dar esa fortaleza a la iglesia y al liderazgo de la misma. Bien, en esta ocasión, el apóstol Pedro dice un exhorto al liderazgo de la iglesia. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Y vean la experiencia de Pedro y la expectación que tiene respecto a la venida de Jesucristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Él está en una condición de iguales con respecto a los líderes de la iglesia y con respecto a toda la iglesia en cuanto a la esperanza de la venida de Jesucristo. Pedro comenzó afirmando cuál era su posición, ¿sí? Sin embargo, en ese momento ni siquiera se llamó a sí mismo apóstol de Jesucristo. Estaba hablando del hecho de que él era un anciano, ¿sí? Al decir yo anciano, también con ellos. Eso quiere decir que había otros que eran ancianos. Y la palabra griega utilizada aquí para referirse a los ancianos fue presbíteros, ¿sí? Palabra que a veces se usaba hablando de una persona mayor o de una edad avanzada, ¿sí? No es tanto la palabra refiriéndose a la edad, sino a la madurez cristiana, ¿sí? A la sabiduría adquirida con los años, no propiamente la edad, ¿sí? Porque dice el dicho por ahí que hay algunos que son viejos por viejos, ¿sí? Y aquí se trata de una madurez de la sabiduría alcanzada con los años. Se trata entonces, cuando se refiere a los ancianos, al cargo de referente a estos líderes, ¿sí? El cargo espiritual de pastorear, ¿sí?, a la iglesia del Señor Jesucristo. Eso fue lo que Simón Pedro afirmó al llamarse a sí mismo un anciano entre otros ancianos. En ningún momento aquí Pedro reclama o se presenta como alguien superior a los demás hermanos en la fe, sino que los exhorta como un anciano más entre ellos. Qué buen ejemplo de humildad, de madurez de parte del apóstol Pedro. Él afirmó además ser un testigo de los sufrimientos de Cristo, y así como testigo se encontraba en una posición pues que le daba esa autoridad moral, espiritual, por haber estado junto en el ministerio de Jesucristo. También dijo, soy participante de la gloria que será revelada, ¿sí? Él también, al igual que los ancianos, al igual que toda la iglesia, tenía una clara expectativa, una clara confianza de ser participante de la segunda venida de Jesucristo. Una gloria, dice, que será revelada. Una gloria que de alguna forma ya había sido testigo presencial,
en el monte de la transfiguración, ¿sí? En el pasado, Pedro vio esa gloria, ¿se acuerdan? Mateo 17. Y en su segunda carta, Pedro identifica esa visión con su experiencia vivida junto a otros apóstoles de la transfiguración que Dios tuvo a bien revelar. Pedro contemplaría, después de esa manifestación de la gloria de Dios, morir más tarde en el Monte Calvario a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, vamos viendo que en este exhorto, en el cual Pedro se identifica como testigo de aquel evento, de la manifestación de la gloria de Dios, de la crucifixión de su Maestro, de su muerte, pero también de su resurrección y de esa encomienda que le dio de apacentar la iglesia de Dios. Apacienta mis ovejas. Entonces Pedro hace ahora el mismo exhorto que él recibió de parte de Jesús y le dice a los ancianos como él: apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de él, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Sí. Pedro, hermanos, ve que el ministerio al que Jesús le llamó, al que lo incorporó, es un ministerio que requiere atención, compromiso. Por eso Jesús, cuando le llama, le dice: Pedro, ¿me amas? Y él contestaba: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús volvía a plantear la pregunta: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Probablemente por ahí se inspiró el hermano José José, ¿sí? En aquella canción de Amar y Querer. Dios, a través de su Hijo, sigue hablando a nuestras mentes, a nuestras conciencias, ¿sí? Pedro estaba enfatizando a los líderes de las iglesias de Asia el hecho de que un anciano, ocupando el cargo de obispo, de presbítero, ¿sí?, había de ser el pastor de la congregación. El pastorear, el cuidar, el estar a cargo en la obra pastoral, sugiere, exige, hermanos, el cuidado a esa obra pastoral. Sugieren provisión espiritual, ¿sí?, protección, supervisión, disciplina, instrucción, dirección. Este ministerio o servicio de un anciano ha de ser llevado de una forma positiva, aunque Pedro también expresó una instrucción negativa, una advertencia. En primer lugar, dijo que los ancianos tenían que servir impulsados por motivos correctos, con un espíritu apropiado, no sintiéndose obligados a hacerlo, sino por el hecho de que ellos habían sido elegidos libremente.
fueron invitados y respondieron voluntariamente. Cuando Pedro y su hermano estaban con Andrés en la barca con su padre, dice que a la invitación de Jesús de ser pescadores de hombres, bajaron de la barca, dejaron a su padre y lo siguieron. Nadie los obligó. Juan y su hermano remendaban las redes y el Señor también los invitó. Dice que al instante dejaron las redes y lo siguieron. Nadie está por obligación. Nadie está aquí porque le exijan. Es un trabajo de voluntad, de compromiso con Dios. Apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, ¿sí? Cuidando de él, no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, de manera voluntaria, no por obligación. Dios no quiere que alguien asuma un cargo en la iglesia pensando en una grande responsabilidad, como un peso en la espalda, como si fuese una víctima, con un espíritu de resignación. Pues ya qué, pensando que no tiene otra cosa más que hacerlo, porque nadie más quiere asumir tal responsabilidad, tal encargo. No, hermano, si estás pensando de esa manera, dijeran aquí en el coloquial, la coloquial expresión, ábrete, esto no es para ti. Con esa actitud es mejor no hacerlo, porque esa no es una motivación para servir a Dios, para servir al Señor. No tiene ningún valor servirle al Señor si alguien estuviese llevando a cabo ese ministerio bajo la presión de la obligación o porque ya no hay otra cosa que hacer. No. Luego advierte Pedro, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo y pronto, ¿sí? Otras versiones traducen, no por la avaricia del dinero, sino con sinceridad, ¿sí? Pedro dejó bien en claro que tenía no solo que haber una razón correcta, es decir, ese espíritu adecuado del que ha elegido servir libremente, sino también tenía una motivación correcta para ese servicio espiritual que iba a desempeñar. No debía realizarse con la intención de obtener ganancias materiales, ¿sí? Sino por el puro placer de hacerlo. Un anciano debe encontrar, o debía en ese tiempo encontrar satisfacción en la tarea misma, antes que por el beneficio que pudiera obtener de ella. Esto ha cambiado mucho. Hasta hay reportajes en las medios, redes sociales, pastores millonarios, los pastores millonarios del mundo, y sale una serie de pastores presumiendo sus grandes mansiones, ya no casas, mansiones, aviones particulares para desplazarse, un cúmulo de propiedades, excentricidades,
para vestir, para vivir la vida. No es esto lo que se espera del liderazgo hoy día. Nos vamos a notar nosotros que el Señor Jesucristo en la enseñanza oral, pero práctica, cuando lava los pies a sus discípulos, dice: si yo siendo el Señor y Maestro hago esto, entonces estamos siendo instruidos en que la humildad de nuestro Señor Jesucristo, su servicio, son ejemplos claros de lo que hemos de desempeñar en nuestro ministerio. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño. En otras palabras, hermanos, un anciano, un líder, debería ejercer su ministerio de la manera correcta, no mandando, sino guiando, no queriendo ejercer como dominio, autoridad. Soy anciano, no, sino guiando, siendo y dando un buen ejemplo. Es por lo tanto una tarea en la que uno tiene que ser un ejemplo para la congregación y para los jóvenes, para esos nuevos líderes que habrán de desempeñar esos mismos ministerios y servicios. No creemos que un predicador pueda venir al púlpito y apremiar a la gente para que haga algo que él mismo no está llevando realmente a la práctica. Pablo decía: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y hoy día los pastores podemos decir, para evitar esa responsabilidad: no me vean a mí, no me imiten a mí, porque no estamos dispuestos a ese desafío de ser ejemplos de la grey de Dios, ¿sí? Tampoco podemos pedirle a la gente que colabore económicamente con cualquier causa en la cual nosotros mismos no estemos participando. Es muy fácil, a veces, como dirigentes, exhortar, decir puntualidad, asistencia, compromiso, humildad, y explayarse aquí en el púlpito y exhortar, decir, exigir, pedir. No tenemos derecho, hermanos, a requerir de los demás aquello que ni aún nosotros mismos estamos haciendo. ¿Sí? Eso es lo que muchas veces desalienta. Eso es lo que muchas veces también obstruye el quehacer de liderazgo en la vida de la iglesia. Porque tanto nuestros actos como muchas veces los de nuestro entorno cercano, nuestra familia, no respaldan nuestro liderazgo. Eso es un desafío que un líder de iglesia
no refleje ese liderazgo, esa responsabilidad, ese celo, esa humildad en su hogar, esa autoridad moral, espiritual, no se esté reflejando en su familia. Vean los hijos de Elí, el sacerdote Elí, cómo vivían, qué hacían, cómo se comportaban. Muchas veces somos el reflejo de ese hogar, de esa casa de Elí. Aún como pastores, aún como ancianos, como líderes, nuestra familia, nuestro entorno, nuestro hogar no refleja, no secunda el liderazgo que el pastor realiza, que el líder, que el anciano lleva a cabo en la vida de la iglesia. Ahí son talones de Aquiles, donde el enemigo va a afectar el ministerio de la iglesia misma. Pero hay una expectativa, hay una esperanza. Y Pedro dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Para qué vas a tener otras motivaciones que no sea el servir y agradar a tu Señor? ¿Para qué te vas a estar lamentando cuando ves que tu grey, la iglesia que pastoreas, estrena autos, estrena casas, vive la vida, disfruta de las bendiciones que cotidianamente están compartiendo con la iglesia? Verbalmente, no en especie, no en compartir con sus líderes, con sus pastores. La expectativa, la esperanza, la retribución de tu trabajo, el beneficio de tu esfuerzo, de tu dedicación, de tu entrega al Señor. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Sí? Lo que verdaderamente trae bendición a nuestra vida, lo que no se corrompe, lo que no se marchita, lo que no se deteriora. A veces pensamos y anhelamos las cosas materiales, las cosas que representan lujo, comodidad, que representan plusvalía. Antes de venir aquí, estuvimos casi 3 años sin campo y no me podía mover porque mis hijos estaban en la Ciudad de México trabajando, mi hija muy distante de donde vivíamos y mi hijo en el centro norte de la Ciudad de México, en la UNAM. Y los campos de nuestro presbiterio estaban hacia Toluca y hacia la periferia de Toluca y del Nevado de Toluca. En una decisión difícil, opté por no pastorear en ninguna zona que no fuera cercana a Cuautitlán Izcalli o aceptar algún llamamiento en la zona metropolitana. Y me tuve que emplear
porque los gastos de la casa, la luz, el agua, el teléfono, pues todos los servicios, esos seguían. Y yo ya no tenía salario, ni el apoyo del presbiterio, porque había muchas necesidades. Y pasa un año, y pasa el segundo año, y mis gastos, pues, los teníamos que ajustar, pero nos rebasaron, nos iban rebasando. Yo estaba pagando un auto, en ese tiempo, un bonito auto, un Fusion Ford. Llegó el momento que lo tuve que dar a cambio de la renta. De más de un año. Dicen que los bienes son para esos males, remediar. Y sí, como que pesaba desprenderse de un bien, sobre todo de una marca. Pero hermanos, cuando vinimos aquí, invitados por ustedes, pensaba, ¿será que el Señor me vaya a permitir todavía a estas alturas tener un carro para transportarme? Y cuando Dios nos dio la oportunidad, por medio de unos buenos y amados hermanos, con facilidades, le dimos gracias a Dios, ¿sí? Por ese auto que nos dio. Al menos en el color eran iguales, blanco. Y bueno, ciertamente hay diferencias en lo material, pero no es lo importante. Lo importante es que me puedo desplazar, ¿sí? Y de alguna manera tener una mejor economía en mis desplazamientos que si lo hiciera en auto, en camión, en urbanos, en taxis. Cumple un servicio. Y por ese servicio se deterioran o no los deterioran, como en el caso, que ahí lo impactaron estando estacionado. Pero ahí está, ahí sigue, y sigue cumpliendo su función. Y no nos hace desviar nuestra mirada de lamentarnos, de sentirme desgraciado, poco bendecido por Dios porque no pueda estrenar un auto, o no tenga una casa, o no tenga lujos, comodidades, una casa espaciosa como me suelen gustar. Lo importante es que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dice Pablo, dijo, el tiempo de mi partida está cercano. Voy a recibir la corona, la cual el mismo Señor me ha de dar, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Un anciano, un hombre, en el ocaso de su ministerio, esperaba, complacido,
que había acabado la carrera, que había peleado la batalla, pero que había guardado la fe, ¿sí? Y ahora esperaba el arribo de su Señor Jesucristo para darle esa corona incorruptible. Hermanos, aquí la promesa es recibir la corona incorruptible de gloria, ¿sí? En la Biblia varias veces se menciona, ¿sí? Y se usa con frecuencia en la actualidad. ¿Qué entiende usted cuando escucha la palabra gloria? ¿Cuán grande es la gloria? ¿Qué forma tiene? ¿De qué color es? ¿Qué es realmente la gloria? ¿Sí? En la Escritura podemos ver al salmista decir en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿sí? Y en ese aspecto los científicos han expresado muchas cosas respecto al universo, de lo asombroso que es, ¿sí? De lo inmenso y del grande misterio que encierra. Ahí está manifestada la gloria de Dios. Bien, hay algunos otros aspectos que menciona Pedro. Incluye a los jóvenes, que sean jóvenes que se sujeten a la dirección de los ancianos. Y todos, dice, sumisos unos a otros, que se revistan de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humildad, humildad. Y el sufrimiento, en este caso, de los que habla Pedro, van produciendo, van ejercitando la humildad en el siervo de Dios, la paciencia también. Los hijos, los jóvenes, en el transcurrir de los años, van descubriendo lo mucho que sus padres han aprendido en la escuela de la vida, de la experiencia y de los golpes duros de pruebas, de las dificultades y el sufrimiento. Lo mismo en la iglesia. Las nuevas generaciones están viendo los esfuerzos que los adultos hoy realizan, el anhelo que tienen por construir, terminar su templo, de embellecer estas áreas educacionales. Y muchas áreas de mejora y oportunidad que hay. Y ven el esfuerzo de los actuales líderes, de las actuales familias que sustentan esta obra de Dios, bajo la dirección de Dios. Y sin duda que creciendo en ese ámbito de desafíos, de retos, de proyectos, van a aprender, ¿sí?, lo que sufrieron sus padres y que en el desarrollo y la prosperidad de ellos en un futuro habrán de valorar y habrán de amar la obra de Dios, de sus padres, y podrán también ellos seguir siendo ejemplo para otras nuevas generaciones. Por eso Pedro, ante estas circunstancias, dice a los líderes: echad toda vuestra ansiedad
sobre Él. Si hay algo que te angustia, que te inquieta por la obra de Dios, échala sobre nuestro Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, el hecho de que Él nos cuide quiere decir que le importamos, que somos algo importantes para Él. Hablando de la ansiedad, recordemos que Jesucristo dijo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano, hermana, tú que me escuchas en este medio, este día, llévale al Señor la carga de tus pecados. Llévale a nuestro Señor ese pecado que traes y que sientes en tus lomos. Él te va a perdonar. Él va a salvar tu alma. Él te va a redimir y va a quitar esa carga pesada sobre ti. Él va a hacer frente a tus problemas. Echa tu carga sobre Él. Pablo, en su carta a los Filipenses, les aconsejó que no se preocuparan por nada, sino que oraran en todo tiempo. Es decir, preséntale todos tus problemas, todos tus asuntos al Señor en oración y dejen allí sus cargas, dejen allí sus preocupaciones. Ya no las van a echar otra vez a sus lomos, ¿sí? Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra que emplea el escritor sagrado aquí para sobrios es diferente a la palabra utilizada en esta carta en el capítulo 4, versículo 7. En nuestro pasaje de hoy significa vigilar atentamente, ¿sí? Y el motivo que da fue la presencia del diablo, ¿sí? Por eso dice: estén atentos, vigilen, porque el diablo, ¿sí? La presencia del diablo entre ellos está ahí latente con la intención de atacar a los creyentes, a quienes se les dijo que debían resistir los ataques. Y aquí se reconoce, hermanos, que el enemigo se mueve con libertad en estos tiempos, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 9 de este capítulo 5? Resistidlo firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La iglesia, el liderazgo, los ministros, ¿sí?, son desafiados por este enemigo de nuestras almas. Y aquí la exhortación es: resistidlo firmes en la fe. Y hermanos, para que él huya, la fe, la confianza, la esperanza de parte de Dios para nosotros. Y no eres único en estos padecimientos. Pedro decía: sabiendo que los mismos padecimientos
se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, donde la iglesia de Cristo está trabajando, donde el cuerpo de Cristo está ministrando. Ahí el enemigo anda suelto como león rugiente, tratando de destruir la obra del Señor. Pero dice Pedro, pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estos son algunos rasgos que van a venir como beneficios de parte de resistir con firmeza en la fe, ¿sí? El que Dios nos perfeccione, que nos afirme, que nos fortalezca y que nos establezca. De esto estaremos hablando la próxima semana, pero sí no echar por tierra esos rasgos que nuestro Dios está formando en nuestro carácter como siervos, como hijos, en la humildad, en el servicio, en la paciencia y en ver que los sufrimientos que afrontamos día a día coadyuvan a afirmar nuestra esperanza, nuestra confianza en la provisión de Dios para nuestras necesidades diarias, para nuestras angustias, para nuestros problemas, para echarlos delante de Él y no cargarlos más. Que el Señor bendiga su palabra, ahora y siempre. Amén. Escuchemos las participaciones, estemos atentos. Estas participaciones que prepararon las diferentes organizaciones de la Iglesia y que en esta ocasión especial las dan a conocer. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Salmos 96:1. Es el momento de la participación del coro infantil de nuestra iglesia, el Buen Pastor, Angelicus, y va a tener a cargo 4 cantos. ¡Qué maravilla que Cristo me amó! Día feliz, he decidido seguir a Cristo, cada día con Cristo. La alabanza para la gloria de Dios en esta celebración tan especial de nuestra iglesia, el Buen Pastor, en su 58 aniversario. Gracias a Dios por este tiempo y también pedimos a Él que sea el guía en el trabajo de su obra y en los proyectos que como iglesia se tienen. Que Dios les bendiga. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cada día con Cristo me llena con
El Salmo 66 dice: Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. El coro Encuentro se une a la celebración de un aniversario más de nuestra iglesia, el Buen Pastor, y para la gloria y alabanza de Dios, y con gratitud entonaremos el himno a nuestro Padre Dios. Vamos a orar, dando gracias a Dios porque nos permite escuchar su palabra y al mismo tiempo por la forma en que también Él nos permite ser agradecidos como pueblo suyo. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos permites escuchar tu palabra. Y tu palabra, Señor, es la verdad que tú quisiste revelarnos como hijos tuyos. Permite que hagamos el uso adecuado de ella, podamos vivirla en el día a día, podamos ser el reflejo de tu amor, de tu misericordia. Seamos un pueblo que lleve esta palabra a toda persona y podamos así ser hijos como tú quieres, poder cumplir nuestra misión en esta tierra. Gracias porque al mismo tiempo nos da la oportunidad de manifestar nuestro agradecimiento a través de los dones que tú nos das. Gracias porque podemos gozarnos en tu nombre, agradeciendo tu providencia, tu misericordia a través del tiempo. Señor, bendice a esta iglesia, el Buen Pastor, sigue tú sosteniéndola, dirige los corazones y pensamientos de cada uno de los miembros y permite, Señor, que día a día seamos mejores hijos. Agradecemos esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Es el momento de depositar nuestras ofrendas y diezmos, como ya lo tenemos nosotros en casa programado, y les invito a inclinar sus rostros para orar a nuestro Dios y consagrar estas ofrendas. Gracias, nuestro Dios, gracias porque hasta este momento tú nos has sostenido. Gracias porque podemos ofrendar y diezmar, y esto es solamente porque así tú lo quieres. Que seamos cada uno generosos, ofrendemos y diezmemos gozosamente, porque es para tu obra. Consagra pues estas monedas
que sean administradas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Entonemos ahora con mucho gozo el himno número 610, que es lo que quiere el Señor de mí. ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí? Hoy lo quisiera saber. ¿Dónde está el sitio donde debo ir para cumplir mi deber? Día por día condúceme, pacientemente instrúyeme, sea mi oración contestada aquí. ¿Qué quieres tú de mí? Dame la fe para entender cuál es tu voluntad. Hoy y por siempre habré de acatar solo tu voluntad. En el desierto, en la ciudad, donde está mi lugar. Gozo y consuelo hay que brindar. ¿Cuál es tu voluntad? Cuando contemplo la cruenta cruz, llena de angustias y de dolor, vano parece ver todo dolor del mundo sin Jesús. Dame la fe para entender cuál es tu voluntad. De hoy y por siempre habré de acatar solo tu voluntad. Fuente de gracia yo quiero ser, yo manantial de tu amor. Al pecador que va a perecer, en busca de un Salvador. Gloria del mundo no quiero yo, solo yo anhelo en tu luz andar, que el mundo pueda testificar que hago tu voluntad. Dame la fe para entender cuál es tu voluntad. De hoy y por siempre habré de acatar solo tu voluntad. Recibamos la bendición apostólica a través del presbítero Guillermo Guillén Cruz y posteriormente en nuestros lugares, en actitud de oración, escuchemos el posludio. Vamos a orar, a despedirnos de la casa de nuestro Dios, de las actividades que hemos podido concluir en este domingo 26 de septiembre, Día del Señor, y que con júbilo, con gratitud al Señor, hemos podido agradecerle estos 58 años que la Iglesia ha cumplido, que esperamos sigan siendo más, que el Señor permita que estas nuevas generaciones sigan empujando, marchando y levantándose líderes con ese carácter que Dios
ha establecido en su palabra para que su iglesia siga caminando. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la dirección del poder de su Espíritu Santo siga en medio de nosotros, con todo su pueblo, ahora y siempre. Amén.